Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En esta preciosa noche, pues nos hemos conectado para traer una enseñanza muy edificante y de mucha bendición para todas las vidas. Así que le motivamos a que pueda transmitir o más bien compartir esta enseñanza para que otros puedan ser bendecidos en gran manera. Así que en esta noche tenemos un tema muy interesante. Póngase cómodo, vamos a disfrutar esta enseñanza. Y en esta ocasión tenemos a nuestro muy estimado doctor Antonio Bolañes, quien fue evangelista y pastor de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo en Costa Rica. Y fue también el mismo lugar fundador presidente de FUNCAR, la Fundación Cristiana de Asistencia a los Refugiados. Por este medio, el trabajo fue estrechamente con la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea. El doctor Bolañes obtuvo su doctorado en filosofía cristiana en la Universidad Visión Internacional en los Estados Unidos. Él se ha desempeñado como conferencista, especializándose por más de 3 décadas en el tema de la escatología, rama que se encarga de estudiar todos los acontecimientos proféticos relacionados al fin del mundo y la segunda venida de Jesús. A su vez, ha realizado estudios e investigaciones en Europa y en el Medio Oriente, en especial en la Tierra Santa, donde ha vivido tiempos prolongados. Actualmente se dedica a impartir seminarios y conferencias en universidades, institutos bíblicos y congregaciones cristianas en Norteamérica, Centro y Suramérica, Europa y en el Medio Oriente. Esto lo mantiene a él actualizado para traer enseñanzas a través de su programa radial, El Mundo Actual, y escribir documentos que tratan sobre la profecía bíblica, los conflictos entre Israel y los árabes y las ambiciones del nuevo orden mundial. Sus libros, Israel al filo de la profecía, Camino al falso profeta, entre otros, pues el pastor que ha sido pastor, es maestro, es teólogo, conferencista y también es escatólogo, que nos enseña en este tiempo unas enseñanzas tan apremiantes y tan necesarias para este tiempo, muy relevante a las necesidades que están sucediendo hoy, con el tema miedo o esperanza, en medio de tantas noticias que nos preocupan, que nos confunden, acontecimientos alarmantes. Pero en esta noche quiero decirle que el pastor, el doctor Bolañes, nos va a traer una enseñanza para decirnos que hay esperanza para toda vida que decide seguir a Cristo. Jesús, el Mesías, Cristo, vuelve otra vez, así como prometió en Miqueas y así en Apocalipsis y en tantos libros de la Biblia, también en Mateo 24, que el Mesías vendría, nació, estuvo con nosotros, resucitó y también volverá. Así que tenemos a nuestro muy distinguido doctor Antonio Bolañes en esta preciosa noche. Gracias por aceptar esta invitación. Adelante. Gracias, Judy. Gracias, Judy. Dios te bendiga también a ti, a toda nuestra gente que va a ver este estudio sobre los tiempos finales. Eh, ¿Por qué hablar de la venida de Cristo Jesús? Porque es importantísimo, porque la mayor parte de nuestro libro, la Biblia, está dedicado también a no solo al principio, sino también al final. Como digo, yo uso un proverbio popular en mis prédicas: si hubo un principio, siempre hay un final. Y la importancia de nosotros, la iglesia evangélica específicamente, es que no solamente predicamos que Jesús vino, que nació, que vivió entre nosotros, sino también que tuvo un ministerio que fue corto, de solamente aproximadamente 3 años y medio, su vida pública, que hizo milagros que nadie los ha podido repetir en la actualidad.
milagros extraordinarios, como caminar sobre las aguas, como dar de comer a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, resucitar personas, algunos hasta con 4 días de muerto. Y finalmente se resucitó a él mismo. Eh, si predicamos que él vino, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó, también debemos de predicar que él volverá. Hablar de la segunda venida de Cristo no es hablar de miedo, porque una de las, se puede decir, de las mentiras o una táctica que utilizó el Vaticano, la Iglesia Católica Romana, para que no se hablara del Apocalipsis, es que ella de alguna manera y psicológicamente no solamente penetró en su gente, sino en los mismísimos evangélicos, porque no olvidemos que muchísima de nuestra iglesia evangélica tiene fuertísimas influencias del Vaticano en la actualidad. Y una de ellas es, por ejemplo, el Vaticano enseñaba, los sacerdotes y los teólogos, que no hay que hablar de la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo produce miedo y que la gente no va a la iglesia para escuchar miedo, que no hay que hablar del libro del Apocalipsis, porque Apocalipsis, dijo la Iglesia Católica, lo puede volver loco. Cuando nosotros analizamos por qué el Vaticano lanzó estratégicamente ese ataque, en primer lugar, cuando leemos Apocalipsis 17, nos damos cuenta por qué al Vaticano no le conviene que sus feligreses lean el libro del Apocalipsis. Porque si hay un libro que se desenmascara total y absolutamente al Vaticano, es el libro Apocalipsis y en especial Apocalipsis 17. Antes de entrar en vivo, hablaba con un amigo y esa incoherencia en estos días que ha habido un encontronazo entre el presidente Donald Trump y el Papa León XIV, donde el Papa León XIV condena abiertamente a Estados Unidos y a Israel, según él, porque son los culpables de la guerra en Irán. Y uno dice, qué incoherencia, porque mientras el Papa habla de moral y condenar a Israel y a Estados Unidos contra un país eminentemente agresor, contra un país que ha matado y sigue matando a miles de cristianos tan solamente por creer en Jesús, contra un país que ha hecho muchísimo daño, no solamente a su propio país en Irán, ese régimen, sino que ha hecho daño a sus propios vecinos y es el causante del dolor que Israel ha sufrido desde el 7 de octubre del 2023. Y, y sin embargo, el Papa no condena eso, pero sí condena a Israel por defenderse. Sí condena a Estados Unidos por querer neutralizar una nación que amenaza la existencia del pueblo de Israel. Sin embargo, está en África en este momento visitando un país sumamente criminal, con un gobierno altamente criminal, como es ese gobierno de Guinea Ecuatorial, que ha asesinado abierta y descaradamente a su propio pueblo, que tiene más de 40 años consecutivos en el poder como régimen, que quien levanta la voz lo matan automáticamente. Sin embargo, me decían fuentes especiales que el régimen de ecuatorial le ofreció 40 millones de dólares al Papa León XIV. Ah, allí sí, allí fue. Entonces, no condena a Guinea por los crímenes ellos pueden hacer. O sea, eso es doble moral. Me refiero a lo que estoy hablando. El Vaticano no tiene moral para condenar. ¿Por qué? Porque dicen en Costa Rica un dicho, si vas a partir el ayote, pártelo por la mitad, pero no, no solamente en pedacitos que te convienen y en pedazos que no. Tenemos que ser derecho. Si vamos a condenar esto y el otro, tenemos que hacerlo parejo, pero no solamente donde nos conviene y donde no nos conviene, no. Y entonces el Vaticano metió ese miedo de que no se debe de hablar de Apocalipsis,
de que no se debe hablar de la Biblia, de la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo produce miedo. Triste, lamentablemente y catastróficamente, multitud de pastores evangélicos se han tragado ese mensaje del Vaticano. Y hoy en día muchísimas iglesias evangélicas ya no predican que Cristo viene, ya no predican sobre la segunda venida y nunca hablan del libro del Apocalipsis. Me decía un hermano el año pasado, allá en Charlotte, Norte Carolina, decía, yo soy miembro, me decía el hermano, de una iglesia pentecostal, no voy a decir el nombre del concilio, pentecostal, y dijo, y soy maestro de escuela dominical. Y entonces dice, hubo un momento que el pastor dijo, no solamente vas a la escuela dominical, sino que vas a dar el mensaje principal en la iglesia este domingo. Y ese domingo me dijo, yo hablé de la venida del Señor. Al final el pastor me dijo que nunca más volviera a hablar de ese tema, porque ese tema lo que hace es meter miedo y él no quiere que la gente tenga miedo. Mire qué triste, Judy, todo este asunto. Y la pregunta es, entonces, si no hay que hablar de la segunda venida de Cristo, entonces todos esos libros, el que comenzaste tú citando, se equivocaron. Entonces Pablo se equivocó, entonces Jesús se equivocó, entonces la revelación de Apocalipsis es equivocada porque todos ellos hablan de la venida de Cristo y no lo hablaron con intención de producir miedo, sino más bien con el mensaje de que cuando estas señales se cumplan, el tiempo, el tiempo del fin se ha acercado y por ende el rescate de la iglesia del Señor Jesucristo está a las puertas. Adelante, Judy. Alabado Dios. Hablando sobre este tema, doctor, ¿me podría hablar un poquito acerca, por ejemplo, usted ha mencionado acerca acerca del tema del sensacionalismo. ¿Cómo está esto afectando a la iglesia, a los creyentes hoy día? ¿Qué está ocurriendo en nuestros medios? ¿Cómo nosotros podemos cuidarnos de esto que está afectando tanto a la fe de los creyentes? El problema del sensacionalismo que ahora es muchísimo, 4, 5, 10 veces mucho más grande que hace 20 años. La razón, las redes sociales. Las redes sociales son una ventana de bendición, pero también Satán está utilizando a su gente para crear confusión dentro de los cristianos. Y se ha levantado mucha gente que la misma iglesia no los conoce. Y estos han creado unas confusiones profundas y entre ellos el sensacionalismo. El sensacionalismo es muy sumamente peligroso en múltiples de razones. Una, por ejemplo, en la manifestación del Espíritu Santo. Hay que, no hay que irse de primas a primera, sino que hay que verificar si la manifestación que se está dando viene o no viene del Espíritu Santo. Eh, por ejemplo, los dones, el don de profecía. No puedes tú recibir o aceptar una profecía sin antes ser juzgada esa profecía. Porque Pablo dice, profeticen dos o tres y los demás juzguen. O sea, toda profecía, dice Pablo, tiene que ser juzgada. ¿Por qué? Porque existe el sensacionalismo. Así que eso lo mete un sensacionalismo allí de adivinación y es peligroso en ese aspecto. Entonces, lo mismo en el sistema de alabanza. Igual, tú puedes alabar a Dios y si quieres saltar, brincar, levantar tu mano, gritar, pero siempre y cuando sea bajo la dirección del Espíritu Santo, siempre y cuando sea bajo esa sinceridad pura del corazón, pero nunca porque un motivador me está impulsando a que yo salte, a que yo me revuelque. Ese es parte del peligro del sensacionalismo. Y entre ese sensacionalismo viene también el mensaje que no hay que hablar de esto, que no hay que hablar del infierno, que no hay que hablar de lo otro, que no hay que hablar de santidad, que hay que hablar un mensaje bien liviano. O sea que el sensacionalismo, que es una de las crisis número uno que está pasando en la iglesia, es parte del problema profético de la palabra de Dios. O sea que la adoración tiene que ser voluntaria, tiene que salir también del corazón, tiene que fluir espontánea.
y no Total, no exactamente. manipulada, no manipulada. Es decir, si alguien en la iglesia comienza a danzar porque él lo sintió, Amén. déjelo. Pero si alguien le dice, te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo una vez. Eso fue allá en Costa Rica. Llega, era mi mejor amigo, no voy a mencionar su nombre, pero le dicen para los ticos el profeta mayor, el más grande falso profeta que tiene Costa Rica. Eh, Llega de un evento seminario con uno de los personajes número uno de apostasía de Estados Unidos. Y después de llegar 2 semanas de ese seminario, de ese apóstata número uno en Estados Unidos, que fue el que metió muchísima manipulación desde el altar a la gente, a él le fue súper bien y a todos les ha ido súper bien. De hecho, hasta CNN ha sacado que es uno de los millonarios. Estamos hablando de Kenneth Copeland. Cuando regresa este evangelista de Costa Rica, de haber estado con Kenneth Copeland por 2 semanas, pues yo era uno de sus amigos de él y él era el presidente de Evangelismo Nacional y yo era el vicepresidente de Evangelismo Nacional. Entonces yo reunía a todos los evangelistas y todo, pastor y todo, estaba llenísimo aquel lugar y estábamos todos contentos, éramos jovencitos, estamos hablando de los 80, todos jovencitos, todos emocionados. ¿Qué es lo que traía de nuevo el evangelista esto que había estado con este señor? Lo primero que él dijo cuando él se para a la par mía y se toma ya el micrófono, porque ya lo presento, él dice, quiero que todititos comencemos a hablar en lengua y los que no empiecen a remedar lo que yo voy a decir, dice, empiecen a poner la lengua así y empiecen a seguirme como yo les voy a enseñar que hablen lengua. Y todos comenzaron a imitar lo que él está diciendo. Pero yo me quedo allí sentado a la par con aquello. Entonces viene y me codea y me dice, habla en lengua. Y le dije, no, voy a hablar en lengua solo si el Espíritu Santo me lo pone. Pero no voy a hablar porque tú me estás, y mucho menos a tratar de imitar una lengua que no viene del Espíritu Santo. Entonces, esa es parte de esa manipulación. Entonces, cuando viene del corazón, cuando, por ejemplo, el Espíritu Santo te pone a hablar en lengua, algo que te sale directamente del Espíritu Santo. No porque alguien te dijo, a ver, enrede la lengua, háblalo así. Eso es manipulación. Esa es parte del sensacionalismo. Cuando alguien te diga, ahora vamos a saltar y a brincar, eh, si tú lo quieres hacer bien, pero si lo sientes del Señor, hazlo, pero no porque te están empujando a hacerlo. Entonces, es decir, que todo sea que venga genuino del corazón. Ahí me fascina lo que dice el rey David. Dice, y dedica, dice, exaltar a Dios con todo nuestro ser. Y habla de la palabra toda, que quiere decir no solamente gracia en hebreo, sino quiere decir levantar las manos, gritar, exaltar con todo. Es decir, si tú lo sientes en tu corazón, levantar tus manos, llorar, saltar, brincar, y lo estás haciendo de corazón a corazón, es del Señor. Pero no porque te están empujando, sino porque tú lo sentiste hacerlo. Eso es lo genuino. Amén. Y una de las cosas, pues, que cuando uno escucha predicadores en las redes sociales, tiene que asegurarse que son creíbles, ¿verdad? O que son personas que ya han tenido un testimonio, que son conocidos, no cualquier gente, porque uno tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Con quién uno se Definitivamente. conecta. Amén. Y hay reglas para cualquier miembro que esté escuchando, que quiera seguir a cierta persona. Muy importante es que averigüe a esa persona y si lo sigue demasiado. Hay preguntas importantes, como yo he dicho en seminario de pastores, a los pastores. ¿Tienen duda de un evangelista, de alguien que usted no conoce? Es muy sencillo. Hagan algunas preguntas básicas y ahí se van a dar cuenta. Número uno, pregúntele de qué iglesia es miembro. Número dos, pregúntele si cree en la deidad de Jesús. Número tres, pregúntele si está él a favor del diezmo. Número cuatro, pregúntele si él cree en el arrebatamiento.
pretribulación. Si él dice, no necesito ser miembro de ninguna iglesia, ya inmediatamente enciende la luz roja. Si él le dice, yo no tengo pastor porque mi pastor es el Señor Jesucristo, otra luz roja. Si él le dice que él no cree que Jesús es Dios, sino que Jesús es la primer criatura creada por Dios, inmediatamente están las luces rojas. Si él le dice que el diezmo es algo del Antiguo Testamento, que ya la gente no está obligada a hacerlo, y todo, inmediatamente levante bandera roja. Y finalmente, si él dice, yo no creo en el arrebatamiento, creo que la iglesia pasa por la gran tribulación, si ya dio toda esa respuesta, de inmediato usted tiene que bloquearlo en su red social y no volver a escuchar a esa persona. Gloria a Dios, es que estoy escribiendo. No me Ok. quiero perder, aunque lo podemos escuchar nuevamente, pero esto merece escribirse, tomar notas. Esto es muy importante, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué interesante, qué bueno. Estamos aprendiendo, así que aproveche, gloria a Jesús. Tengo también le quiero hacer una pregunta acerca del ojo de la pirámides. Esto es Estamos, algo que, déjeme decirle, esto viene por muchos años, porque lo podemos ver en el dólar, lo podemos ver en muchos lugares y hasta en artes. ¿Qué usted nos dice de eso? Porque hay mucha gente que no entiende, no sabe de eso. esos son símbolos de la masonería, como se conoce, símbolos de la Ujú. masonería. La masonería que compone todo ¿cómo se dice? Una pirámide, la pirámide. La pirámide viene, quiere decir que hay múltiples de organizaciones que son parte de ese sistema piramidal que finaliza en la parte de arriba con la élite, que conocemos profundamente como la élite. En ese grupo piramidal no solamente están lo que se conoce la masonería, hay múltiples de grupos de grandísimos, pero cantidades, como los Rosas Cruces, famosos. Los jesuitas son parte de ellos, los del Opus Dei son parte. Por increíble que parezca para los evangélicos, la Testigo de Jehová, la organización Testigo de Jehová, es Ah, parte de esa logia. ¿Cómo lo sabemos? Vaya a la tumba de Carlos Teiser Russell y al llegar a la tumba va a encontrar que su tumba tiene el símbolo esa, piramidal, con el ojo en la parte final que vamos a explicar qué significa eso. Eh, Increíblemente, los adventistas, vaya a la tumba de Elena de White y se wow, va a dar cuenta que la tumba de ella también tiene la pirámide con el ojo, que tú lo ves. Quiere decir que es un movimiento, no sé si lo sigue, pero que al menos comenzó dentro de ese movimiento de logia. El otro, por supuesto, son estos de Utah, ¿verdad? Muy famosos, de José Smith, de los santos de los últimos días, o los mormones. ujú, Cuando se va a la tumba de José Smith, también ve la pirámide, igual, ve la pirámide, de esa manera. La pirámide finaliza con todos estos grupos que van encajando, 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 hasta finalizar en la parte final con el ojo, que quiere decir ojo que todo lo ve. Eso significa control absoluto desde arriba, es decir, ojos electrónicos, oídos electrónicos, donde te pueden ver, donde te pueden oír y desde ahí manipular para el gobierno final, que será la bestia anticristo. Hoy en día, en su totalidad, todos los seres humanos estamos siendo vigilados, nos ven, nos escuchan y todo definitivamente ya está, el sistema ya está. Entonces, esa es la parte final del ojo piramidal. En otra palabra, todo es cuestión de masonería. wow. ¿Tiene esto algo que ver con la inteligencia artificial? Claro, la inteligencia artificial es parte de la profecía de Apocalipsis que dice que va a suceder. Recuerda que dice que la segunda bestia dice que se le dio autoridad de crear imágenes y esas imágenes dice que le dio vida.
Y estas imágenes hablarán y harán matar a quienes no adoren a la primera bestia cuya herida de muerte recibió, pero que milagrosamente salió ileso. Entonces, es parte de la profecía, pero recuerde que todo, la logia y todo termina en un gobierno del anticristo, de la bestia. Así que todo eso es parte de la profecía. Y es parte del sistema de Babel. Por supuesto, porque la palabra Babel significa confusión. Todo Mm. parece fantástico, extraordinario, pero al finalmente es confusión. ¿Eh? Amén. ¿Y qué usted nos puede decir acerca de la Agenda 2030? Bueno, todo el mundo habla de la Agenda 2030. Lo que sí se sabe es que eso es real. Yo recuerdo que en el 2017, en mi libro Israel al filo, que tú me lo enseñaste ahí, yo estoy citando en aquel momento, 2017, una entrevista que hizo el periodista Jorge Ramos en su programa Al Punto. En su programa, Jorge Ramos invitó allí abiertamente lo presentó, a un doctor experto en asuntos del nuevo orden mundial. Y así lo presentó como miembro del nuevo orden mundial. Y después que hizo toda la presentación de lo que es el nuevo orden mundial, que es parte del sistema de la élite, él habló de la famosa Agenda 2030 y él dijo, viene en aquel momento y le pregunta a Jorge Ramos y le dice, usted, porque el tema número uno que estaban hablando era el microchip, y le dice, usted dice que entre la Agenda 2030 está el microchip como identificación para todo ser humano. Le dice, esa Agenda 2030 ya tiene enumerado el año específico en que deberá ejecutarse esa parte que ustedes tienen. Y el científico dice, sí, para el año 2030, 2032, todo ser humano deberá de tener un microchip en su mano derecha o un QR en su frente. Y desde un recién nacido hasta el más viejo deberá de tener. Lo que quiere decir que ya hay una agenda programada que es parte de lo que nosotros conocemos como el sistema ya para el gobierno de la bestia anticristo. Wow. Todo está, wow, ya casi finalizando. Estamos en tiempos críticos donde la iglesia pues tenemos que estar alerta, tenemos que estar preparados porque estamos viendo cosas terribles, pero esto nos da a nosotros esperanza, ¿verdad? De que nuestra redención está cerca. Gloria a Jesús. Qué bueno, gloria a Dios. Eh, acerca de la guerra de Gog y Magog. ¿Ya esa guerra comenzó? Hay un tema que tengo, y hay varios de los temas que tengo en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, Antonio Bolaínez Oficial, donde tengo varios temas sobre la guerra de Gog y Magog. En todo sostengo, y lo sigo creyendo, que esa guerra inició el 7 de octubre del 2023. ¿Y por qué? Por todo lo que sucedió el 2024 y el 2025. La forma en que Israel fue atacado de una forma descomunal, desde 7 puntos consecutivos, fue atacado desde el Líbano, en su momento de Siria, cuando todavía estaba Bashar ahí en el poder. Simultáneamente, desde Líbano, Siria, desde Irak, desde Yemen, desde Irán y desde el mismísimo corazón del territorio de Israel, como fue Gaza. Desde allí simultáneamente, como una nube, así lo dice el Salmo, perdón, Ezequiel 38, como una nube, dijo. ¿Por qué? Porque fueron nubes de miles de misiles los que fueron enviados sobre el pueblo de Israel. Un país chiquitito, atacado con una multitud de misiles simultáneamente, de 7 puntos diferentes. ¿Cómo sobrevivió Israel? ¿Cómo es que Israel salió victorioso en todo eso? Allí vemos entonces la guerra de Gog, porque la guerra de Gog y Magog dice que le cae como muchedumbre, dice como nube, como nublado, vendrás tú a atacar a mi pueblo, pero allí mismo yo te destruiré. La victoria que Israel ha tenido en estos últimos 2 años ha sido descomunal, pero descomunal, tal como lo describe Ezequiel 39.
Dice, y destruiré la manera de la destrucción que quedó en Gaza. Impresionante, porque es fácil condenar a Israel por lo que pasó en Gaza, pero no conocen la verdad, que los terroristas de Hamas habían, habían gastado más de 3.500 millones de dólares. Muchos de esos millones de dólares habían sido donados por el mismo Estados Unidos, gobiernos como el de Joe Biden, que donó muchísimo dinero a esa gente. Lo hicieron para que le diera de comer al pueblo de Palestina. Sin embargo, los terroristas de Hamas no dieron ese dinero para dar de comer a la gente de Gaza que sí necesitaba, sino que utilizaron ese dinero para construir túneles y en esos túneles meter multitud de misiles. Esos túneles tenían ventanas para desde ahí lanzar sus misiles. Esas ventanas eran desde hospitales, desde escuelas, desde mezquitas y desde centros de refugiados. ¿Y con qué propósito? Desde allí esos túneles abrían y de ahí salían los misiles. ¿A dónde iba a responder Israel para defenderse? De donde salían esos misiles. Y por supuesto, todo era bien preparado para que la propaganda al final saliera: judíos bombardean hospitales, judíos bombardean escuelas, judíos bombardean mezquitas, pero nunca dijeron que los terroristas hicieron túneles y desde ahí disparaban al pueblo de Israel. Finalmente Israel tuvo que destruir de forma descomunal esos lugares, esos grandísimos edificios de donde de ellos enviaban los misiles. Israel tenía que defender dos cosas: o Ujú. no defenderse y dejar que toda esa multitud de misiles siguieran saliendo desde esos lugares y matar, eliminar a toda la población de Israel. Eso nunca iba a pasar. Jamás nunca iba a dejar eso Israel. Así que Israel tenía dos opciones: o dejar que le mataran a su gente o defenderse. O defenderse. Y lo que hizo fue defenderse, y eso, claro, provocó una catástrofe, una destrucción sin precedente en el mismo Gaza, como la estamos viendo en Líbano en este momento. Pero todo eso aparece en Ezequiel 39, en el triunfo de Israel, la catástrofe que estamos viendo en el mismo Irán, que es la fase final que va a llegar de esta guerra de Gog y Magog. Así es que yo sí creo que esa guerra inició. ¿Qué quiere decir inició? Porque todavía no ha terminado. Inició ese 7 de octubre del 2023. Se habla mucho también que el pueblo de Israel, o sea, que su tiempo como pueblo de Dios terminó y que ya ellos no son el pueblo de Dios. ¿Qué usted nos podría decir acerca de eso? Producto de los tres espíritus de rana que menciona Apocalipsis. Ese Apocalipsis que vio tres espíritus de rana que salieron y salieron precisamente de allí de esa parte del Golfo Pérsico, o más bien del Éufrates. ¿Y quiénes están en Éufrates? Irán y todos los que están en movimiento, todo ese. De allí salieron. ¿Por qué Irán? Porque Irán es el que ha orquestado, ha sostenido y ha mantenido todo ese ataque desde el 7 de octubre y todos esos grupos simultáneos que han atacado al pueblo de Israel. De ahí salieron esos tres espíritus de rana, que son las redes sociales. La Oh, misión de esos tres espíritus de rana era lanzar, como dijimos, por ejemplo, los túneles y todo, y atacar. Israel ataca hospitales, Israel ataca escuelas. Son espíritus de rana. Israel está matando a sus niños de hambre, pero no dijeron los miles de millones de los palestinos que en lugar de los terroristas, que en lugar de utilizar para darle de comer a ellos, la utilizó para comprar misiles, para construir túneles. Entonces, esos espíritus de rana salieron para dar una mala atmósfera contra Israel, y de esa manera poner a Israel como el malo de la película, como los criminales, como los genocidas. Al ver esa propaganda gigantesca, líderes mismos de la iglesia evangélica cayeron en los espíritus de rana y volvieron a levantar la teología de San Agustín de Hispona. ¿Quién es San Agustín de Hispona? Es el teólogo ideólogo, esa es la palabra más correcta, el ideólogo de la Iglesia Católica en el siglo quinto. San Agustín de Hipona metió la ideología que el pueblo de Israel dejó de ser pueblo de Israel
en el momento que rechazó y crucificó a Jesucristo. Dejó de ser pueblo de Dios. Y a partir de ese momento, dijo San Agustín, la Iglesia católica, apostólica y romana era el nuevo Israel. Y que por lo tanto el Israel que conocían ya no existe, ya no es pueblo de Dios. Es por eso que tú vas a ver a los sacerdotes utilizando la palabra sumo sacerdote, porque como ellos se creen el nuevo Israel, y que agarraron todo, es por eso que vas a ver que todos los cardenales usan la kippah, porque ellos se presentan como el nuevo Israel real de la Biblia. Entonces, esa era la teología de la Iglesia Católica con la cual se alimentaron como Hitler y todo para la Inquisición y el espíritu antisemita contra Israel. Muchísimos de los líderes de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, después de la Reforma, recuerda, eran sacerdotes, recuerda, venían con esa teología de San Agustín de Hipona, como Calvino, el mismo Lutero, todos ellos eran sacerdotes. Ellos venían con esa teología. En cierta forma, ellos creían de corazón que el Israel territorial ya no existe, que el nuevo Israel es la iglesia. Pero después que se dio la restauración de la iglesia, otra vez la iglesia fue comenzando a tomar de nuevo la verdadera teología de la Biblia y mostrar que Israel sigue siendo pueblo de Dios. Y hasta antes de esta guerra, casi la totalidad de las iglesias evangélicas estaban absolutamente convencidos que Israel seguía siendo pueblo de Dios. Pero con los espíritus de rana, muchísimos pastores, tanto en Nueva Jersey como en Nueva York, Houston, Texas, en todos los Estados Unidos y hasta en América Latina, pastores están enseñando en sus púlpitos que este Israel ya no es el pueblo de Dios, que el verdadero pueblo de Dios es la iglesia. Esa es la teología, como dije, San Agustín, y por lo tanto es el mismísimo espíritu de la gran prostituta, de la gran ramera. En síntesis, ¿dejó de ser Israel pueblo de Dios? Pablo dice, en ninguna manera, porque yo también soy judío, dice Pablo. Dice Pablo, por causa de los gentiles, Israel se le endureció para que los gentiles entraran a la salvación. Pero al final, dice Pablo, ahí está Romanos 11, pero al final dice, todo Israel será salvo. Esa es una. La otra, ¿cómo van a alimentar los pastores que están predicando o evangelistas en su púlpito que Israel ya no es pueblo de Dios? Cuando Jesús dice desde el Monte de los Olivos que seréis esparcidos entre todas las naciones del mundo y permaneceréis esparcidos hasta que los tiempos del fin se hayan acercado. Ahí Jesús no está hablando que su pueblo va a desaparecer. Está diciendo que sí, que va a ser esparcido, pero que no va a desaparecer. Y que dice, y desde ahora no me volveréis a ver hasta aquel día en que digáis, Baruch haba Hashem, bendito el que viene en el nombre del Señor. Allí Jesús no está hablando de desaparición de su pueblo, está hablando que su pueblo volverá a estar de nuevo en su tierra para recibirle cuando Él venga en su segunda venida. Entonces, hay muchas incoherencias peligrosísimas lo que están enseñando que el Israel de ahora ya no es el pueblo de Dios. Y precisamente porque se han dejado manipular por los tres espíritus de rana. Pero hay una cosa muy importantísima. Nunca se me olvida en esto, Judy, porque ya casi vamos a ir finalizando en esto. Nunca se me olvida esto. En 1996, que es la última vez que yo viví en Israel, durante toda esa semana, porque yo vivía en el barrio Mea Charim, en el barrio de los ultra religiosos, de esos que tú acostumbras ver allí en Brooklyn, que andan de negrito y colochito. Esos son los ultra religiosos. Y con su Yo vivía, trencita de lado. así es, y yo vivía en el barrio Mea Charim, de ellos. Y me gané, Dios me dio gracia delante de ellos, de una manera especial, que cuando yo ya me venía para América, la última semana, que durante toda la semana, los 7 días, yo fui al Muro de los Lamentos con grupos de ellos para hacer la oración de mi regreso ya para América. Y entre todo eso que nos íbamos caminando desde Beersheba, perdón, desde Beersheba, de la ciudad, del barrio Meacharín, perdón.
Mira, Charín, son más o menos 3 kilómetros para llegar al muro del lamento. Uno de esos rabinos me dijo, Antonio, si lo que tú me estás diciendo de que Yeshua Nazareno es, de acuerdo a lo que me has dicho, es el verdadero Mesías, entonces me dijo él esta palabra. Hay cosas importantes. No olvide, me dijo él, que hay 10 tribus perdidas. Las 10 tribus perdidas, que nadie sabe dónde están. Pero el verdadero rabino sí sabe dónde están esas 10 tribus perdidas. Y si Yeshua es el Mesías, me dijo, entonces me dijo, todo verdadero cristiano, me dijo, es esa semilla, es parte de esa semilla de las 10 tribus perdidas, me dijo. Me estaba dando su propio concepto él, que si uno investiga, tiene enseñanza profunda. Y luego me está diciendo él, pero a la vez te quiero decir algo. Me decía, acuérdate, Antonio, ahora que regresas a América, cada vez que encuentres un cristiano o un pastor y te mira con odio profundo y rechaza al pueblo de Israel, tenle miedo. No es de la semilla de Abel, es de la semilla maldita de Caín. Wow, Aunque esté dentro, cuando él me dijo eso, me acordé de Jesús, de la cizaña, que está dentro de la iglesia, pero que dice que esa cizaña no se salva, que esa cizaña, dijo Jesús, será enviada al fuego eterno. Se dice que dentro de la iglesia tenemos gente que no es de Jesús, pero que están allí, e inclusive hasta en el altar. Recuerda lo que dijo en aquel mensaje, nunca los conocí. Dice, pero en tu nombre hice milagro, hice esto, hice el otro. Y dice, yo le diré, yo nunca los conocí. Si ustedes nunca fueron míos. Entonces, siempre cuando, ahora que estoy viendo ese espíritu antisemita que estamos viendo en este momento, aún dentro de los propios evangélicos, me acuerdo de la palabra del rabino. Si ves un cristiano, uno que te mira con odio profundo, tú no tienes idea la enorme cantidad, a un pastores que yo me he encontrado, aún en el aeropuerto, me ven con un odio, pero con un odio profundo de arriba para abajo. Me acuerdo de las palabras del rabino. Tenle temor, wow, tenle miedo. No es de la semilla de Abel, es de la semilla maldita de Caín. Cuando escuches a cristiano rechazar a Israel, tenle miedo. No son de la semilla, son de la semilla de Caín. La Biblia dice, tiene lo que el rabino me decía, tiene sentido bíblico, porque la palabra de Dios dice que son benditos los que bendigan a Israel y que son malditos los que maldigan a Israel. Como cristianos no podemos aborrecer ni rechazar a Israel. Primero, porque Jesús era judío. Segundo, porque Jesús le dijo a la samaritana. La palabra samaritana en hebreo quiere decir lo mismo, extranjero, ujú, gentil. Jesús le dijo, la salvación viene de los judíos. Así aleluya. es que no podemos, por ningún motivo, ser antisemita ni antisionista, porque ese es lo popular ahora. Alguien dice, algún pastor dice, no, es que yo no soy antisemita, pero soy antisionista. Es la Oh, misma palabra. Porque la palabra sionista, que claro, los enemigos, como el que hizo los protocolos de Sion, ¿quién escribió ese libro? Los protocolos de Sion. Un miembro del equipo de Hitler, un neonazi. Y entonces, y le hizo un montón de incoherencia en contra de Israel, del deseo de Israel, y él dice que sionismo quiere decir que los judíos se quieren adueñar de, que era la misma política que hizo Hitler. La palabra sionismo entre el corazón judío quiere decir el deseo del pueblo de volver a su tierra de Sión. Por eso es la palabra sionista. ¿Y quién fue el hombre que utilizó esa palabra sionista? Eh, este hombre que fue el creador, el hombre que impulsó a comienzos del siglo XX el deseo de que los judíos regresaran a su tierra, Teodoro Herzl. Y por eso de ahí Teodoro utilizó como de nuevo para a la sinagoga, volvamos a Sion. Solo si volvemos a Sion, volveremos a recobrar nuestras promesas. Y como él decía esa palabra, Sion, 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 entonces todos los judíos que siguieron a Teodoro Herzl
le llamaban sionista. Y ahí se volvió la palabra popular sionista. Entonces, los enemigos de hoy en día dicen que sionista quiere decir que los judíos se quieren adueñar de toda la tierra. Israel no le está robando tierra a nadie. Para comenzar, la tierra que dicen los palestinos que es de ellos, no es de ellos. Ha sido desde la Biblia territorio del pueblo judío. Así es que para muchos dicen, no, es que yo no soy antisemita, pero soy antisionista. Es lo mismo. Antisionista o antisemita es lo mismo en esa manera. Si odian a Israel, están en gravísimos problemas con Dios. Algunos dicen, no, es que yo ahora tengo a Jesús, yo no necesito a los judíos. Sí, pero Jesús es judío. No es que yo ahora, yo soy verdadero cristiano. Sí, pero la Biblia es judía. Ninguno de los escritores que está en la Biblia es un gentil. Todos son judíos. O sea, en el momento que él dice que es, estamos hablando de los cristianos que están en contra de Israel. En el momento que un cristiano dice que está en contra de Israel, entonces sencillamente que deje de usar la Biblia y que empiece a usar las encíclicas del Vaticano. Y de esa manera que con orgullo se declare seguidor del Vaticano. En otras palabras, o sea, no puede un cristiano, pastor, cualquiera que sea, declararse que es antisemita o que es antisionista o que no está de acuerdo que Israel siga siendo pueblo de Dios, no puede hacerlo. Porque la Biblia misma da pruebas tangibles de que Israel sigue. Y yo te estoy hablando por encimita. Hay cualquier cantidad de evidencia desde el Antiguo Nuevo Testamento. ¿Por qué creemos que Israel sigue siendo? Ahora, interesante, muy interesantísimo. Israel no prometió venir, nunca me vi una vez que le di una respuesta en Barcelona, España. Estaba dando una conferencia en el 97 y cuando estaba hablando de Israel se paró un pastor, allí español, y me interrumpió y me dijo, ya estoy harto que estés hablando de Israel, perdón, de Israel. ¿Por qué tiene que ser Israel? Me dijo. Jesús puede venir a Francia, a París, Jesús puede regresar a Nueva York. Y le dije exactamente. Jesús puede venir a París o puede venir a Nueva York. Sin embargo, Él no prometió regresar Ah, ni a París ni a Nueva York. Él prometió regresar a Jerusalén y poner sus pies sobre el monte de Dios. los Sí. olivos. Amén. Estamos terminando. Una pregunta más, Judy. Ay, esto está tan entusiasmante y sabemos que usted tiene una agenda tan ocupada y lo invitan a diferentes partes del mundo, ¿verdad? Donde está, la agenda suya está bien llena. Yo estoy tan agradecida del Señor y de usted por haber tomado este tiempo, pero esto es un momento emocionante, gloria a Dios. Le quiero, bueno, pedir que usted no hable por qué no debemos de vivir en temor sino que tenemos una esperanza. ¿Por qué no vivir con miedo? Porque aún hay cristianos, como usted explicó anteriormente, que no debemos de hablar de que Cristo viene, que eso va a traer estrés, que eso, a mí una vez me censuraron, me hablaron fuerte por eso, pero es bíblico. El Señor, los cristianos, ¿verdad? Aman la venida de Cristo. Y el Señor dice, ¿verdad? Que Él regresa y regresa por su pueblo, que es otro tema que quizás tendríamos que hablar porque muchos piensan que, como dice, hay un poquito ahí de confusión o personas que no comprenden que el regreso de Cristo no es para, o sea, que nosotros vamos a ser levantados, ¿verdad? Y que cuando a Cristo le vea, ya la iglesia no va a estar aquí. ¿Y por qué no debemos vivir en miedo? En primer lugar, la venida de Cristo nunca es para tener miedo. En Exacto. ningún momento. Todo lo contrario. Es muy sencillo. Una vez, hace años, hice un tema yo de qué pensaría usted. Cuando recuerdo que esa vez lo hice cuando Estados Unidos estaba combatiendo en Irak. Y una joven cristiana me llamó que orara por su novio, que era uno de los combatientes del ejército de Estados Unidos en Irak, para que él regresara. Y me acordé de ese tema. ¿Qué pasaría para un novio, le dije yo en aquel entonces, que está peleando en Irak, su novia está en Estados Unidos, que le está exponiendo su vida, pero que al final le dan permiso para regresar ya de la guerra?
viene victorioso, viene contento de regreso para Estados Unidos y le llama una semana antes a su novia y le dice, mi amor, la próxima semana regreso a casa. Pero la novia le dice, ay, pero ¿por qué vas a venir ahorita? Yo quería que viniera más tarde. ¿Por qué ahorita? ¿Qué pensaría, dije en aquel entonces yo, ese novio de su novia? Que en lugar de alegrarse porque él regrese, más bien le está diciendo, ¿por qué no te quedas más tiempo? Inmediatamente va a tener varios pensamientos. Una, que su novia no esté enamorado de él. Ujú. Dos, o que su novia está coqueteando con otro o le está siendo infiel. La misma pregunta se la dejamos para el cristiano. ¿Qué pensaría para aquel cristiano que en lugar de alegrarse porque Jesús está a las puertas, Tanto. siente miedo? O sea, no quiere que Jesús regrese. Entonces, ¿cuál es la condición espiritual? ¿Es verdaderamente miembro de la novia del Cordero? La iglesia no debe de tener miedo, todo lo contrario, debe de tener gozo y alegría. Jesús lo dijo, cuando ustedes vean todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se ha acercado. En otras palabras, no es a escuchar de la venida de Cristo no es para tener temor, es para alegrarnos y es para que nos venga gozo. Así de sencillo. Así es que ha sido un placer, Judy, estar con ustedes. Que mi altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga a toda nuestra gente. El Amén. placer ha sido nuestro y le invito a toda la audiencia que está escuchando y que esta palabra, esta conferencia, ¿verdad? O que hemos tenido esta charla tan edificante, que también se conecte al programa del doctor Antonio Bolaines, que trae unas conferencias, unas enseñanzas. Mire, tremenda. Usted va a salir edificado. La palabra del Señor hay que estudiarla, hay que rumiarla, hay que aprenderla, ¿verdad? Y estar aprendiendo cada día más porque esto nos da a nosotros la esperanza que tenemos en Cristo, que vamos a celebrar. Y que si el Señor no ha venido es porque está dando oportunidad para que aquel que no le sirve pueda tener también venir a Cristo, ¿verdad? Pues que pueda recibir el mensaje y la buena nueva de salvación, que eso es celebración, estaremos de fiesta. Y estamos ensayando aquí, porque mire, cuando nosotros nos gozamos en esos servicios, que el Señor está presente, que el Señor se deja, Él está presente siempre, pero cuando se manifiesta su presencia y cuando nosotros nos postramos delante de Dios, digo, ah, no, pero esto es un ensayo de lo que haremos con el Señor. Así que háblele a su familia del Señor Jesús. No se canse de predicar porque nosotros, este es un tiempo donde la novia se está preparando. Y cuando nosotros nos vamos a casar, mire que tomamos un tiempo de tantos preparativos, tantas cosas que hacemos. Así está la iglesia. Así que la novia de Cristo está regocijada, contenta y está en preparación. Así que échele aceite a su lámpara, que no falte nunca el aceite, y que tenga no solamente el aceite para la lámpara, sino que tenga aceite extra todo el tiempo. Así que muchas gracias, doctor Bolaines, ha sido un placer. Gracias a las hermanas que se conectaron, los que están también por las redes sociales. Y otra vez nuevamente le invito a que escuche los mensajes. Que Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga y creo que pronto va a estar aquí en Yonkers, ¿verdad? Vino desde Texas porque se la pasa viajando y muy Primer pronto fin ahora de el mes que semana de viene. mayo. En Primer mayo, fin de semana. Así creo que es. mayo 1, ¿no? Sí, así es, correcto. En Por Yonkers. allá nos vemos, que allá nos vemos. Y si no, pues también que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Antonio Bolaines, en el mundo actual. Este miércoles, y Judy, sería bueno también que te doy permiso que lo copies también y todo. Vamos a tener al embajador Matia Cohen hablando específicamente de este acercamiento histórico que está teniendo Israel con Líbano, producto de esta guerra. Este miércoles en el mundo actual, para que lo puedas compartir también en tu portal. ¿Ok? Gloria a Dios. Así es. Amén. Gracias, doctor Todo Bolaños. también. Un Amén. placer. Dios le bendiga y hasta la próxima. Amén.